Estamos restableciendo la conexión a los fines de continuar con el abordaje de la segunda parte del live, tomando en consideración que, como todos sabemos, la plataforma de Instagram solamente permite que nos conectemos durante una hora y en ese sentido el tiempo transcurrió. Vamos a conectar al doctor Cristian Cabrera de nuevo para continuar discutiendo este tema, abordando en el aspecto donde me quedé. Vamos a dar unos minutos a que los demás participantes puedan volver a ingresar. Ya estamos online y podemos ver al doctor Cristian Cabrera. Antes de que se cortara y le establecíamos las disculpas debido a que Instagram tiene un tiempo limitado de una hora que a veces impide que de manera efectiva podamos, en este caso, cerrar y volver a ingresar al live, pero lo hicimos tan pronto como pudimos a fines de poder terminar nuestra intervención, nuestra participación y darle la posibilidad al doctor Cristian de que haga las consideraciones en cuanto a la parte conclusoria. Establecíamos que en cuanto a las decisiones favorables que tienen que ver con las que puede emitir el juez de la instrucción o puede emitir en este caso el juez que conoce la fase intermedia, como puede ser la revisión de la medida cautelar en el caso del juez de la instrucción o del auto de no lugar y de la variación de la prisión preventiva impuesta por la Oficina Judicial de Atención Permanente en inicio en contra de un ciudadano imputado, conocida por una corte de apelación y cesada, modificada o sustituida. El legislador dominicano se quedó corto al momento de establecer cuáles serían los mecanismos para garantizar de manera efectiva la ejecución de las decisiones. Como podríamos visualizar, en principio, lo que tendría que ver con el catálogo de protección de los derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia, y como estableció Cristian en esa aplicación de la garantía constitucional de lo decidido, establecido en el artículo 40, numeral 7, se establece de manera expresa una importancia capital de la ejecución de las sentencias que ordenan la libertad del imputado, tomando en consideración que por ser, en primer lugar, una garantía que tiene que efectuar el tribunal como órgano de administración de justicia, la protección indeleble de la libertad y de la vida, como consecuencia del derecho a la libertad y seguridad personal, conforme al artículo 40 de la Constitución y el artículo 15 del Código Procesal Penal, que establece el Estatuto de Libertad como principio general, la libertad del ciudadano durante el transcurso de las fases procesales, permiten que durante el conocimiento de un proceso penal otros actores puedan ser apoderados en algún momento de alguna solicitud propuesta, ya sea de oficio o ya sea solicitud del imputado, ya sea a través de una apelación de medida cautelar o de una revisión de medida cautelar, que se analice si han variado los presupuestos que han generado al traste con la imposición de la medida que en principio fue la prisión preventiva. Si podemos analizar ese aparato normativo que tiene el Código Procesal Penal en cuanto a las decisiones y la ejecución de los decididos, el legislador dominicano no establece ningún tipo de puente, de hilo conductor, de identificar primero cuál sería el tribunal que tendría competencia para ejecutar lo decidido y, en segundo lugar, cuál podría ser la consecuencia de que el órgano encargado de ejecutar aquella cosa que ha sido decidida por el tribunal no obstempere con el llamado de cumplir con un mandato directo que hace el Poder Judicial como encargado de proteger y tutelar los derechos y garantías fundamentales. Si analizamos el artículo 304 del Código Procesal Penal, que es lo que tiene que ver con el auto de no al lugar, al momento de estructurarlo, nuestra normativa, el legislador se preocupó por establecer cuáles podrían ser los supuestos por los cuales podría emitirse esta disposición como término del proceso o procedimiento penal y del seguimiento de fases posteriores. En este caso, la insuficiencia de elementos probatorios, la existencia de causas de justificación, la existencia de eximentes de responsabilidad o de inexistencia de supuestos que pudieran garantizar la posibilidad de conocimiento de un juicio ante la ausencia de elementos de convicción que podrían, de manera a priori, establecer al tribunal la posibilidad de fijar autoría, participación y responsabilidad del imputado. Y nos hacemos esta gran pregunta: ¿cómo ejecutamos las decisiones sobre los procesos en los cuales la normativa no establece cuál sería el mecanismo idóneo para poder ejecutarlas? Si analizamos entonces el 304 y siguiente, podemos precisar como una primera consideración que el tribunal que tiene competencia para ejecutar lo decidido es el tribunal que emite el auto de no al lugar.
por ser el tribunal que se encuentra apoderado en ese momento y no existir otra vía idónea para garantizar la ejecución de lo decidido. Ese sería el primer concepto. La primera conceptualización que habría que establecer. La segunda es que el tribunal que emitió la decisión no puede desapoderarse del proceso hasta tanto se ejecute la decisión, porque entonces estaría desprotegiendo al ciudadano de la tutela efectiva de la garantía de poder ejecutar lo decidido por el tribunal. Lo que significa que el tribunal, hasta tanto no pueda constatar que el imputado se encuentra en libertad como consecuencia de la decisión emitida por este, el tribunal en modo agudo pudiera desapoderarse, desentenderse y permitir que sean otros órganos los encargados de visualizar el cumplimiento, la tramitación de esa orden de libertad, porque entonces estarían violentando su propio mandato de cumplimiento de lo decidido. Esto mismo podría pasar en cuanto a las sentencias emitidas o las decisiones en este caso emitidas de manera favorable por la Corte de Apelación, la cual, por tratarse de un tribunal de alzada, desde mi punto de vista, tiene total facultad para poder autorizar que el imputado se haya ejecutado su libertad desde el salón de audiencia. De hecho, si se puede hacer para sentencias absolutorias, en el cual se conoce de manera plena, a través del procedimiento de la ejecución de los principios de oralidad, inmediación, contradicción y continuidad, y se puede determinar o no la responsabilidad penal y las posibles sanciones a imponer, y como consecuencia de ese abordaje, el tribunal emite una decisión favorable, en este caso una sentencia absolutoria, y puede permitir la ejecución desde el salón de audiencia. Entiendo que la Corte de Apelación podría perfectamente, desde el salón de audiencia, utilizar los mecanismos que dispone para intimar de hecho al Ministerio Público a que en un plazo razonable, porque tiene los mecanismos para poder hacerlo, de minutos, en lo que de hecho conoce un rol y otro, el Ministerio Público pueda depurar a este ciudadano, pueda determinar que no existen procesos pendientes y puede emitirse una orden que autorice la ejecución de la libertad y permitir que ese ciudadano se vaya desde el salón de audiencia y que restablezca ese derecho a la libertad de esa garantía que de manera particular se le reconoce tanto en el ordenamiento constitucional como en el ordenamiento procesal. Esta misma aplicación analógica, mutatis mutandis, se podrían establecer para las decisiones como las revisiones de la medida cautelar, en el cual el Tribunal de las Garantías, que se constituye para determinar algo tan delicado como la necesidad de cautela sobre los presupuestos establecidos tanto en el artículo 227 como 229 del Código Procesal Penal, aunado a la posibilidad de presentar presupuestos que ameriten la variación de la modalidad en que en principio fue abordado el proceso por la imposición de una prisión preventiva, el tribunal podría, al momento de emitir una decisión favorable, en este caso, el cese, la sustitución o la variación de la medida cautelar de prisión preventiva por otras de las cuales dispone el artículo 226 del Código Procesal Penal, podría perfectamente garantizar la ejecución de su propia sentencia e inmediatamente emitir un auto que permita que el imputado desde el salón de audiencia pueda obtener su libertad. Obviamente tendríamos que pensar que existe de parte obviamente de tanto el ordenamiento constitucional como del ordenamiento procesal, un escollo que aun cuando a nivel de garantías se estableció ese artículo 40, numeral 7, obligando al tribunal a poder ejecutar lo decidido de manera aunado con lo que establece el artículo 149 en su numeral 1, precisado por Cristian. Esa garantía pierde efecto cuando el respaldo no fue colocado de manera normativa dentro de la estructura del ordenamiento jurídico del Código Procesal Penal, que en mi parecer debió haber establecido precisiones de manera expresa, así como lo hicieron para las sentencias absolutorias, de la posibilidad de ejecución de la decisión, de cuál era el tribunal competente, cuáles eran los mecanismos necesarios para poder ejercerla, y a través de ahí permitir que de manera efectiva y eficiente el imputado pudiera acceder a esa garantía de lo decidido, el tribunal pudiera ejecutar su propia sentencia y como consecuencia de eso pudiera garantizar la protección al derecho a la libertad. Una de las preguntas que en la parte conclusoria Cristian va a tener que hasta cierto punto medir la posibilidad de algunos juristas de establecer si los tribunales tienen la posibilidad, la facultad real de poder ejecutar lo decidido y si el tribunal
tiene que ver en este caso con las sentencias favorables, debido a que las sentencias condenatorias, que es a favor del Estado y en contra de los ciudadanos, sí establecen un sistema arreglado, estructurado, hasta cierto punto, incluso normatizado, que permite generar cualquier tipo de conclusión y evitar cualquier escollo durante la ejecución de las sentencias condenatorias. Y puede el tribunal decidir sobre lo decidido, puede el tribunal ejecutar lo ejecutado, siempre y cuando la normativa no se lo presente. Ese fue uno de los problemas que algunos juristas durante el momento del abordaje de la doctrina para la preparación de este tema precisaban, y decían que las fases procesales se cierran con las decisiones emitidas por los tribunales, y a menos de que a través de la existencia de un mecanismo, un instituto jurídica, permitieran volver a apoderar a ese órgano sobre la base de lo decidido, el tribunal estaría impedido de poder versar sobre algo de lo cual ya decidió. Mi opinión en cuanto a esto es que primero sería contradictorio con el espíritu tanto del ordenamiento constitucional y procesal, que beneficia al Poder Judicial como el órgano de aplicación normativo, y el cual debe hacerlo previo, siempre y cuando no existan mayores impedimentos que traigan como consecuencia su ejecución. Y en este sentido sí tendríamos que aplicar de manera analógica si existe o no dentro de la misma norma un impedimento procesal para que el tribunal que emitió su decisión pueda fallar sobre la ejecución de la misma y pueda darle seguimiento a la ejecución de la decisión. Y si analizamos lo discutido hasta este momento, podemos llegar a la conclusión de que no, de que normativamente, a excepción de las sentencias condenatorias en la cual sí se establece un tribunal que apodera como fase procesal próxima de las ejecuciones de las decisiones, en cuanto a las sentencias favorables es indiscutible, aun cuando el legislador no lo haya establecido de manera expresa, que el tribunal mantiene su competencia y como consecuencia de eso tiene la obligación de ejecutar su sentencia hasta cumplir con todo lo fijado por el tribunal como consecuencia de una administración sana de justicia, coherente a los principios de interpretación que tanto establece el artículo 74 de la Constitución, en favor de aquella persona titular de los derechos que se encuentran envueltos y que se encuentran en conflicto, y que en este caso obviamente es el derecho a la libertad del imputado, y que también a título de respaldo el artículo 25 de la Constitución favorece la interpretación pro homine y obviamente la interpretación pro libertatis en favor del imputado dentro del ordenamiento jurídico. Creo que aquí ya he abordado lo que tenía que ver con la materia penal. Obviamente le doy la oportunidad a Cristian que también pueda hacer algunas precisiones sobre ese aspecto que entienda que puedan ser relevantes, y en la medida de lo posible, luego de abordar ese parámetro de conexión entre el tema constitucional y procesal, podamos llegar a conclusiones de manera precisa que puedan darle algunas soluciones a esta problemática que ciertamente doctrinalmente en República Dominicana no ha sido abordado. El Tribunal Constitucional, en cuanto a las ejecuciones de las sentencias, ha sido claro al establecer que existe un tribunal de ejecución de la pena, que es el encargado de ejecutar el cumplimiento y el seguimiento de las sentencias y de los incidentes que surjan. Pero en cuanto a las sentencias condenatorias, la segunda sala de la Corte de absolutoria, nunca ha tenido la oportunidad de estatuir sobre ese aspecto, y de hecho tampoco los tribunales de alzada, como las Cortes de Apelaciones, que son los que tienen a primas fase la posibilidad de fijar precedentes, hasta cierto punto, en este caso, precedentes verticales hacia los tribunales inferiores y precedentes horizontales entre los miembros de su propia sala, en caso de que estén constituidos en sala, en que hayan fallado o prefijado sobre estos preceptos. Y en ese sentido, se genera entonces la disyuntiva de protección, ya sea de manera legal, doctrinal o jurisprudencial, del abordaje de la problemática de la ejecución de los decididos en las sentencias favorables. Estableciendo esta conclusión, dejo a Cristian con la palabra y la posibilidad de que intervenga sobre el tema. Ok, muchas gracias, Amaury. Con relación a lo que tú planteas sobre la dificultad para las ejecuciones de la sentencia absolutoria o que dispongan el cese de la medida de coerción en el ámbito penal, yo acuño la misma tesis que, digamos, desarrolló la Corte Interamericana de los Derechos Humanos cuando asume, digamos, la falta de indicación
o de competencia a un órgano para las ejecuciones de su sentencia, que es lo que pasa en República Dominicana, por ejemplo. No hay discusión que en el caso de las sentencias condenatorias, la norma sí le dio competencia a un juez específico, en este caso el juez de la ejecución de la pena, por lo que nadie tiene dudas de que ese tipo de sentencias son facultad exclusiva de ese juez. Ahora bien, y de hecho hasta se crea o se integra como una fase del proceso, en este caso la fase de ejecución de la pena. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿tenemos una fase de ejecuciones de sentencia absolutoria o tenemos una fase de ejecución de sentencia que ordena la libertad de una persona? Y la respuesta es que no. La otra pregunta, ¿el ordenamiento jurídico le dio competencia a otro juez para fiscalizar el cumplimiento de esa sentencia o verificar o darle seguimiento a que se cumpla? Evidentemente que no. Entonces, la falta de competencia a otro juez para que verifique el cumplimiento de esa sentencia debe ser interpretada en el sentido de que la competencia la mantiene el juez que la dictó. Y por eso retomo también lo que establece la Corte Europea, en el caso que cité. Ellos dicen es que las ejecuciones de ese tipo de sentencias forman parte del juicio, es decir, el apoderamiento del tribunal, el desapoderamiento del tribunal se materializa no con el dictado de la sentencia, sino cuando la sentencia se cumple, es decir, cuando lo que él ordenó se cumple. Y eso también queda un poco más claro en el propio artículo 56 del Código Procesal Penal, cuando te habla de la competencia, en este caso, del Poder Judicial, estableciendo que la competencia de los tribunales no se garantiza no solamente con el juzgamiento, sino con el cumplimiento. Por eso digo que lo que hay es, digamos, hay argumentos jurídicos para llegar a la conclusión de que el juez realmente no se desapodera con el dictado de la sentencia, sino con su cumplimiento, pero está dispersa, digamos, es dispersa la habilitación, pero sí es posible construir un argumento en base al propio desarrollo que hace el Código Procesal Penal. Y a eso entonces le unimos lo que de manera clara prevé o establece el artículo 149, párrafo 1 de la Constitución de República Dominicana. Y a eso le agregamos la línea jurisprudencial desarrollada por el Tribunal Constitucional, donde ha dicho, por ejemplo, en materia de amparo, que el amparo no procede para procurar la ejecución de una sentencia. Y claramente ha dicho es que ya hay un tribunal que se pronunció, por lo tanto, ese tribunal es el competente para digamos, ejecutar la decisión. De hecho, a nivel de defensa pública, yo me opongo de manera tajante a la posibilidad de presentar un habeas corpus para procurar la ejecución de una sentencia. Y yo digo, bueno, realmente yo entiendo que que ese habeas corpus pudiera ser inadmisible, porque es que yo no debo necesitar la decisión de un juez para ejecutar la decisión de otro juez. Eso para mí es como generar un círculo vicioso. Por eso reitero, me suscribo a la tesis de que el juez no se desapodera con el caso en ese tipo de sentencia, sino que el juez se desapodera cuando la sentencia se ejecuta de manera íntegra, y por eso también tiene herramientas que se desarrolla adecuadamente el artículo 141 del Código Procesal Penal. Otro aspecto que me gustaría señalar, y es que digo que la norma es injusta, la norma procesal dominicana, porque para la sentencia del Estado sí diseña un juez, diseña un procedimiento que, si se quiere, es administrativo, donde el fiscal, para procurar la ejecución de una sentencia condenatoria, no necesita realizar ningún acto, ya que la norma establece un procedimiento administrativo en el cual interviene el tribunal que condena o el tribunal que provoca que la sentencia sea firme y el tribunal de ejecución de la pena, lo cual quizás no ocurre en el caso de las sentencias que se dan en el otro sentido. Ya en cuanto a, digamos, a modo de conclusión y, digamos, presentar posibles soluciones, sobre todo en el ámbito de las ejecuciones de sentencias en materia de amparo, que para mí es el tema más preocupante, sobre todo porque sabemos que tradicionalmente el ente que más suele violentar derechos en un Estado son los órganos del Estado, y por lo tanto es muy difícil el ciudadano poder, digamos, coaccionar a un ente público para que ejecute una decisión dada en su contra. Entiendo que es el tema principal y creo que es en ese ámbito que debemos buscar soluciones para poder romper con esa inercia de ejecuciones de muchas sentencias por parte de ente público.
Lo que me preocupa es que prácticamente el Tribunal Constitucional ha tirado la toalla, o sea, cuando ha reconocido públicamente de que hay muchas sentencias que no se ejecutan y no se preguntan, ¿cómo yo le puedo exigir a un juez de primera instancia que cumpla una sentencia cuando el principal órgano quizás no lo ha hecho? Entonces, creo que aquí va a depender mucho de la creatividad de nosotros los abogados. Y empecemos con el propio Tribunal Constitucional. Lo primero es que ellos han reconocido que el tribunal competente para pronunciarse o darle seguimiento a una sentencia, lo han dicho implícitamente, es el tribunal que dicta la decisión. Ellos lo hicieron cuando se pronunciaron con relación a las 30. Ellos dicen, bueno, el tribunal competente para resolver el tema de las 30 es el tribunal de primera instancia, si ellos fueron que acogieron la acción de amparo y nosotros lo que hicimos fue confirmar la decisión. Ahora bien, nosotros somos competentes si mediante la revisión constitucional contra la sentencia de amparo, nosotros dictamos directamente la sentencia y acogimos el amparo. Y de ahí claramente hacen una delimitación. ¿Qué sucede? En un famoso caso que se conoció en este país en el año 2014, un conflicto entre Yanilda Vázquez, una miembro, ¿no?, del Partido Revolucionario Dominicano de ese momento, en contra del PRD y su presidente Miguel Vargas Maldonado, en donde la novena sala del Distrito Nacional acogió una acción de amparo en favor de Yanilda Vázquez. Cuando el PRD recurre en revisión constitucional, el Tribunal Constitucional, haciendo galas de una facultad que tiene y es la de desarrollar procedimientos cuando hay alguna laguna, desarrolla en República Dominicana lo que es la figura de la suspensión de ejecuciones de sentencia en materia de amparo. Una figura que no está en la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Pero ellos dijeron que hay algunas sentencias de amparo que su ejecución puede, digamos, provocar afectación que no es posible revertir en caso de que ellos acojan la revisión. Y ellos, en ese sentido, desarrollan excepcionalmente la posibilidad de ellos suspender la ejecución de sentencia de amparo hasta tanto ellos conozcan el fondo del recurso de revisión. Y bueno, me pareció una tesis interesante y de hecho, a partir de esa sentencia, han reconocido y existe ese procedimiento. Entonces, yo digo que haciendo gala de esa herramienta, ellos también pueden desarrollar mecanismos para, digamos, garantizar o dotar a los jueces de herramientas para garantizar las ejecuciones de sentencia en materia de amparo. Y el primer mecanismo que ellos pueden desarrollar es el mecanismo de la supervisión de decisiones en materia de amparo. Es decir, al igual como hace la Corte, de desarrollar técnicas tendentes a darle seguimiento a las sentencias de amparo cuando ha sido emitido por ella en última instancia, por así decirlo, y además aplicar los mecanismos que están contemplados en el Código Procesal Penal respecto de la acción de habeas corpus. Y me parece que este mecanismo también es posible, porque también ellos han reconocido que el amparo y la acción de habeas corpus son acciones, digamos, que tienen características similares. E inclusive cuando ellos desarrollan la figura de la conversión del amparo hacia habeas corpus y de habeas corpus hacia amparo, es haciendo referencia a digamos, esas similitudes que tienen ambos procedimientos. De ahí que, de manera analógica, ellos pueden aplicar o permitir que se aplique en materia de amparo los mecanismos que se desarrollan en el artículo 384 y 387 y siguientes del Código Procesal Penal, a los fines de que los jueces puedan, digamos, coaccionar efectivamente, sobre todo a los entes públicos, cuando incumplan con una sentencia de amparo. Pero, reitero, tendría que venir un reconocimiento por parte del Tribunal Constitucional de poder habilitar esos mecanismos y que sean aplicables en materia de amparo. De ahí serían muy interesantes y sobre todo permitirían que las instituciones públicas cumplan con lo que ellos ordenan. Hay otro mecanismo que es un poco más fuerte, pero es eficaz. Y es el mecanismo que, por ejemplo, encontramos en Costa Rica, donde la cuarta sala en materia de amparo, ante el incumplimiento de una sentencia, lo primero es que eso puede constituir un delito en Costa Rica, ¿no? Y además, la cuarta sala puede, ante el incumplimiento de una sentencia de esa naturaleza, digamos, puede imponer sanciones al órgano que incumpla e inclusive puede destituir al encargado del órgano. Y creo que es una medida drástica, pero creo que en materia de protección de derechos, en algunos supuestos resulta indispensable y sobre todo puede convertirse en la única vía
digamos, que puede dar al traste con la ejecución de una sentencia. Porque, insisto, de nada sirve tener el procedimiento, de nada sirve que un tribunal pronuncie una sentencia si al final de la jornada la sentencia no se ejecuta. Ya otra salida, digamos, es la posibilidad de perseguir, en este caso, si se trata de un ente público, el que no cumple con lo ordenado por un tribunal, la persecución por la vía administrativa, ya que cuando una persona incumple o un órgano incumple o no ejecuta una decisión dictada por un tribunal, da lugar a que éste sea demandado en responsabilidad patrimonial. Y esto también es fácilmente verificable a partir del contenido del artículo 148 de la Constitución, donde se establece la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos y los funcionarios, en este caso por realizar actos contrarios a la norma. Y en este caso pudiera generarse este acto ilícito ante el incumplimiento de una sentencia, sobre todo si se trata de materia relativa a acciones de amparo o acciones de habeas corpus. Ya en el caso del Poder Judicial, tomando en cuenta de que hay un reconocimiento claro de que es una obligación de los jueces, ¿no? No solamente juzgar, sino también garantizar la ejecución de lo decidido, me parece que la falta de acción, sobre todo cuando la parte ha solicitado la intervención de un juez para el cumplimiento de su fallo, eso también pudiera generar algún tipo de responsabilidad patrimonial. Sobre todo, primero, el incumplimiento de un precedente del Tribunal Constitucional, porque estamos claros de que el tribunal ha dicho con claridad meridiana de que el juez es el encargado, el juez que dicta la sentencia es el encargado de su cumplimiento. Y la ausencia, digamos, de procedimiento no es un óbice para que el tribunal no pueda, digamos, fallar en caso de que exista una petición por parte de un abogado en ese sentido. Lo cual también, reitero, puede generar su responsabilidad. Eso queda más claro en el ámbito de la justicia penal, sobre todo en los casos de ejecuciones de la pena, ya que, como dije anteriormente, en este caso, las ejecuciones de sentencia, hay un procedimiento administrativo bastante claro, diseñado por el artículo 438 del Código Procesal Penal, ratificado por la resolución 296-05, donde establece claramente la responsabilidad de la Secretaría del Tribunal que emite la condena de tramitar las piezas necesarias para la ejecución de la libertad directamente al Tribunal de Ejecución de la Pena tan pronto la sentencia adquiera el carácter de cosa firme. Y creo que ahí la responsabilidad, digamos, ni siquiera sería discutible, ¿no? Discutible. Porque, exactamente, solamente hay que acreditar, digamos, la negligencia y además el Código Procesal Penal en este sentido establece un mecanismo de sanción bastante claro que establece inclusive hasta el monto que tendría que pagar el servidor público, ya que sería una condena desde el punto de vista material a razón de un día base de salario de un juez de primera instancia por cada día que la persona se mantuvo privado de su libertad más allá del tiempo fijado por la sentencia condenatoria. Entonces, y por último, creo que todos estos mecanismos también sería posible desarrollarlo, pero tendría que contar con la iniciativa de los abogados. Por eso siempre recomiendo en las instancias de amparo, en amparo y habeas corpus, en las conclusiones, solicitarle al juez la aplicación de estos mecanismos que digamos que son necesarios para la ejecución de la sentencia y además solicitar la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento para que el juez entonces pueda motivarse, ¿no? a implementar estos mecanismos y aplicar las sanciones, aun cuando sostengo que en el caso de amparo y de habeas corpus, estos mecanismos el juez pudiera aplicarlo hasta de manera oficiosa, en virtud en este caso, de el carácter activo que debe tener el juez en materia de justicia constitucional. Bueno, de hecho, sobre esa cuestión del carácter oficioso que tiene el juez constitucional en ese tipo de materias, el Tribunal Constitucional de Colombia, en la sentencia 048-19, reconoce la existencia primero de ese deber y de esa garantía y dice que la ejecución, en primer lugar, se traduce la sujeción que tienen los ciudadanos y los poderes públicos a la Constitución. Y que en segundo lugar, el incumplimiento de esas garantías constituye un grave atentado contra el Estado. En ese sentido, es obvio, conforme a los presupuestos establecidos por ti, que el análisis de esos impedimentos, conforme a la superposición del principio de celeridad, de eficacia y prevalecencia, por ejemplo, del derecho sustancial, de cada formalidad propia de cada caso o de cada proceso, como podrían ser tanto en materia penal como en materia constitucional,
pueden permitir el cumplimiento de de las providencias judiciales a través de la ejecución de las decisiones. Y eso obviamente es fundamental y desde mi punto de vista es parte del núcleo esencial del debido proceso. Si un Estado no puede garantizar la ejecución de sus propias decisiones, es como si ese poder estuviera atado de poder darle vida a lo que podría ser su función y su razón de ser a nivel ontológico. Y eso es lo que creo que pasa cuando un tribunal desconoce la facultad que tiene de ejecutar su propia decisión, estableciendo en algunos momentos, puedo decir que de manera ligera, la competencia de otro órgano como el encargado de la ejecución. Yo entiendo, conforme a lo que estableciste el artículo 56, que esa competencia de cumplir con lo decidido, no solamente de conocer el proceso, sino de ejecutar lo decidido, no puede ser delegado, a menos que la ley de manera expresa establezca el procedimiento en este caso, ni siquiera de delegación, sino de supresión y de entrega de una fase procesal próxima de ejecución, siempre y cuando exista un órgano con competencia para poder ejecutar, que es lo que pasa en las sentencias condenatorias en materia penal con el juez de la ejecución de la pena, conforme a la construcción normativa que tú estableciste y que no se garantizó al momento de existir esa sentencia favorable. Primero, porque afectan al Estado y como afectan al Estado de manera directa, no podemos intentar ser doble moral. Es difícil para el Estado ejecutar sentencias en contra de sus propios órganos, porque hasta cierto punto para ello podría ser una deslegitimación de ese poder que tiene el Estado de autonomía unitario, de ejecución incluso de la ley y de los preceptos legales y constitucionales. Y es por eso que muchos jueces, y era el ejemplo de las 30, utilizan tal vez el paño tibio al momento de fijar montos o cuantías en beneficio de aquel impetrante que ha ido a esa sede judicial con la intención de que su derecho sea tutelado y restituido o protegido a través de la interposición, puede ser de las revisiones de la sentencia de amparo, como bien tú citaste, o del amparo per se ante el tribunal de primera instancia. Yo creo que la reflexión más importante, entre todas las cosas importantes que has establecido, es que para poder empujar el sistema, los abogados tienen que tener un desarrollo estructural y una creatividad que le permita utilizar ese sistema disperso que existe de posibilidad de ejecución de lo decidido en cuanto a lo que tiene que ver con las decisiones favorables y poder hacer ni siquiera interpretaciones analógicas, sino construir un argumento sólido sobre la base del reconocimiento de ese deber de ejecutar lo decidido, establecido en el artículo 56 dentro de la competencia de los jueces del Poder Judicial y de esa obligación de cumplir con lo fallado y fijado en la sentencia, establecido en el artículo 149, párrafo primero de la Constitución Dominicana. Yo creo, a menos de que quieras establecer algún otro tipo de precisión, yo creo que tus conclusiones son precisas, son fuertes, permiten al Poder Judicial, en caso de que las quisiera tomar en consideración, de poder ejercitar un ejercicio interesante y crear una dependencia que garantice ejecuciones prontas y efectivas de ese ejercicio de la garantía de ejecutar lo decidido y de poder permitir que no se sigan generando escollos al momento de ejecutar decisiones tan delicadas como la puesta inmediata en libertad de un ciudadano como consecuencia del conocimiento de un proceso. Un ciudadano que ha sido privado de su libertad, que ha tenido que esperar una respuesta no tan celera como en principio los cánones de la tutela judicial efectiva del debido proceso, en específico el artículo 69, numeral 4 establece y precisa, y que el ciudadano espera al momento de tener por fin una satisfacción favorable a sus pretensiones desarrolladas durante un proceso con una decisión favorable que admita la posibilidad de que él se mantenga en libertad o que el proceso cese o termine como consecuencia de una sentencia absolutoria. Yo creo que podríamos pasar a verificar cuáles han sido las preguntas o algunos comentarios que hayan establecido los participantes. Obviamente en la primera parte del live había muchas preguntas, algunas interesantes, que tal vez no vamos a poder rescatar por esa interrupción que hubo del live inicial, pero pudiéramos pasar a una pregunta que precisa, o un comentario que hace Joan Manuel Frías,
y dice, y quiero saber tu opinión en cuanto a eso, que él establece que el proceso para ejecutar la decisión se tiene que tomar en consideración que además de conocer la nulidad de las acciones contra la ejecución de las mismas, incluso la vía de ejecución como procedimiento exclusivo de la materia, permiten establecer lo decidido y precisa la existencia, por ejemplo, en el Código de Trabajo de los artículos 663, 16 y 92, que establece la facultad del presidente que emitió la decisión de poder ejecutar aquella cosa que decidieron. Eso nos da hasta cierto punto un ámbito de acción para poder establecer que en el procedimiento penal no existe una norma como esa que garantice y que individualice cuál es el órgano que se encarga de la administración de justicia en cuanto a la ejecución de los decididos, y hasta cierto punto le da fuerza a la premisa establecida al inicio por nosotros de que el legislador desprotegió al ciudadano desde mi perspectiva con la protección de las sentencias que afectaban al Estado a través de ejecuciones prontas y efectivas que garantizaran que el ciudadano obtuviera su libertad en los cánones razonables y conforme a los presupuestos idóneos. Yo creo que esta es otra pregunta que va muy relacionada y tiene que ver con el comentario que hice de la posibilidad de que el tribunal de alzada, en este caso la Corte de Apelación, y piden tu opinión, pueda ordenar la libertad del imputado del mismo salón de audiencia, que si tú pudieras entender que el tribunal de alzada sobre el fondo del asunto, sino sobre parte de una cuestión de procedimiento, que lo único que va a conocer es sobre la necesidad de cautela del imputado, conforme a los supuestos ya establecidos, si pudiera tener preeminencia ese estadio procesal sobre las garantías que se desarrollan en un juicio para poder acoger esa tesis de aplicar de manera mutatis mutandis y no anacrónica la posibilidad de ordenar la libertad del imputado o del salón de audiencia. Hay una persona que quiere saber tu opinión sobre esa cuestión. Como yo establecía en la parte inicial, en el caso de las ejecuciones de sentencia relativa, o sea, que implica la libertad de una persona, el legislador ese apartado lo contempló de manera clara en el artículo 40.7 de la Constitución y claramente hace referencia a la necesidad de que inmediatamente se pronuncie la libertad de una persona, esta deba de ejecutarse, lo cual implica de que en este caso, independientemente del tribunal que dicte la sentencia, que ordena la puesta en libertad de una persona, independientemente de la etapa procesal en la que se trate, debe seguir el mismo tratamiento, y en este caso sería aplicar analógicamente la única regulación que tenemos, digamos, para las ejecuciones de este tipo de sentencia, que es la regulación del artículo 337. Por lo que en ese sentido no veo, o sea, ningún inconveniente en que una decisión dictada por la Corte, que ordena la puesta en libertad de una persona, se materialice desde la sala de audiencia. Bien. Déjame ver si localizo otra de las cuestionantes que habían. Una de las personas establecía, de los participantes aquí, una recomendación, dice el usuario 224MWCB, dice, en este país se pudiera crear un órgano de persecución a funcionarios del Estado, algo como el PECA, tal vez que pudiera atacar a los jueces como administradores del sistema de justicia que desacataran el cumplimiento de las decisiones judiciales o de ejecutar lo decidido y fijado por ellos. No sé cuál sería tu opinión en cuanto a esa cuestión, si tú entiendes que el abordaje más interesante sería la creación de un tribunal con, o mejor dicho, de una dependencia con esas características para poder conocer el desacato, si se puede llamar así, desde la perspectiva del participante, de aquellos jueces que no decidan cumplir esa obligación, ese mandato directo que tienen de ejecutar lo decidido. Bueno, con relación al tema, entiendo que la problemática no se genera necesariamente por los jueces, se genera por los abogados. Porque, primero, o sea, en el caso de la justicia penal, cuando solicitamos una sentencia absolutoria y solicitamos que se ejecute de la sala de audiencia, cuando no se ejecuta, no acudimos otra vez al juez. Claro. Entonces, reitero, la falta de procedimiento en ese sentido no invalida a que el abogado pueda acudir ante el juez para procurar que se ejecute lo que él decidió. Reitero, el procedimiento podemos construirlo a partir del contenido de la Constitución, por lo que no puedo atribuirle tanta responsabilidad
si no hay solicitudes por parte de los abogados. Diferente fuera si se generan solicitudes por parte de los abogados y ellos omitieran fallar esas solicitudes. Ahí sí ya ellos incurrirían en una falta porque el propio Código Procesal Penal, el Código Civil establecen la obligación de los jueces de pronunciarse ante cualquier pedimento que haga, en este caso, un abogado en el marco de un proceso. Bien, entonces ya ahí pudiera generarse algún tipo de falta de carácter disciplinaria. Pero creo que en materia penal el tema es cultural, romper la idea de que las ejecuciones de sentencia es un tema del Ministerio Público. Yo siempre pongo el ejemplo de que en materia de ejecución de la pena, las libertades es una relación directa tribunal-centro privativo de libertad. Lo mismo Claro. debe ocurrir en materia ordinaria, de que una libertad ordenada por un juez no tenga que ser refrendada por el Ministerio Público. Y eso es lo que pasa, lamentablemente. Entonces, un tema por parte de los abogados, generar solicitudes a los fines de que se puedan desarrollar los mecanismos tendentes a que los jueces puedan seguir vigilando el cumplimiento de las decisiones y en caso de que se incumpla una decisión, puedan aplicar los mecanismos coercitivos desarrollados en el artículo 141 del Código Procesal Penal. Bueno, aquí te hago una pregunta entonces que hizo un participante y que a mí me parece muy interesante y precisa que cuál sería desde tu perspectiva la solución procesal ante la inexistencia de una vía que pudiera ejecutar, en este caso, una libertad, una sentencia absolutoria que ordene el cese de la medida de coerción y como consecuencia la libertad del imputado. ¿Cuál podría ser la vía idónea para poder apoderar nuevamente al tribunal, existiendo, conforme lo establece el participante, inexistiendo, mejor dicho, una vía o otra vía más favorable para poder garantizar la ejecución de la decisión? ¿Cuál podría ser la solicitud que se le podía generar al tribunal? Bien, en el ámbito penal empezamos a construir la respuesta a partir del contenido del artículo 23, ¿verdad? Que desarrolla el principio de obligación de decidir, en primer lugar. Segundo, reconociendo que el competente es el juez que dictó la decisión, sustentado en el artículo 149, párrafo 1 de la Constitución, la solución es hacerle una solicitud que puede ser titulada solicitud de ejecución de lo decidido. Bien, y en este caso, solicitarle al juez, primero presentarle al juez que todavía su decisión no se ha ejecutado, solicitar la aplicación de los mecanismos coercitivos del artículo 141 del Código Procesal Penal, que implica auxilio de la fuerza pública o la adopción de cualquier otra medida que sea necesaria, e inclusive solicitar la aplicación de un astreinte, y en ese sentido apoderar al tribunal para que, reitero, cree las condiciones para que su fallo sea ejecutado. Y reitero, creo que válidamente es posible construir esa solicitud y que el juez la decida, amparado principalmente en el artículo 23 del Código Procesal Penal y el artículo 149 149 de la Constitución. Porque, insisto, no le veo sentido en ese supuesto procurar la libertad a través de una acción de habeas corpus, porque lo que estoy generando es un círculo vicioso. Ya yo tengo una decisión de un juez, no necesito otra decisión de otro juez para ejecutar lo que ya decidió el primero. Excelente, yo estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento. Obviamente, esa obligación de decidir de los jueces, como estableciste tú durante el desarrollo de tu ponencia y en algún momento en la mía, no consiste solamente en emitir, en conocer la fase procesal y emitir su fallo, sino también en ejecutar lo que decidió. No existe una fase posterior que obliga a la ejecución de ese órgano y el apoderamiento de otro. En el caso de esas decisiones que son favorables, el tribunal podría y tiene perfectamente competencia para poder ejecutar lo que decidió y de poder menoscabar cualquier tipo de escollo procesal que pueda generarse, burocrático o no, al momento de ejecutar una decisión. Por lo que perfectamente habría que ver si la posición sería que el presidente pudiera fallar esa cuestión, como pasa en materia laboral, como decía Joan Manuel, o si tendría que ser el tribunal en pleno que emitió la decisión el que tendría que establecer las medidas del lugar para poder garantizar la ejecución de la decisión. Yo entiendo que depende de cuál, no importa cuál sea el caso, yo entiendo que tendría que ser el tribunal colegiado en pleno, que tendría que sesionar sobre la decisión, porque al final de cuentas fue una facultad
colegiada la decisión emitida y sobre la cual versa el fallo de lo decidido, y en ese sentido yo pudiera incluso a través de un auto administrativo, ni siquiera tendrían que ser contradictorio, aunque podría haber una mayor garantía sí, si el tribunal puede tener contacto directo de cuál es la problemática que está generando la situación, pero entiendo que podría también ser a través de la interposición de una solicitud que se conozca de manera administrativa y que el tribunal pueda tomar los correctivos del lugar a los fines de allanar cualquier escollo que evita la ejecución de su propia sentencia. Incluso la posibilidad de someter el control de responsabilidad, en el caso de que se trate de un funcionario público, en la ejecución de su decisión. Como tú dijiste, habría que ver porque existen controles disciplinarios que se imperan a la posibilidad de incumplimiento de normas de carácter disciplinario, en este caso, como lo sería, eh, desde mi perspectiva, por parte de los jueces, no ejecutar lo establecido y lo decidido como una omisión a su deber de fallar o a su deber de emitir decisiones o a su deber de cumplir o hacer cumplir lo fijado, y como consecuencia eso, desde mi perspectiva, pondría a los ciudadanos en una situación de violación al acceso a la justicia y frustraría lo que sería el ejercicio efectivo de la facultad discrecional de los jueces de emitir sus decisiones y de que sus fallos, conforme al principio de separación de funciones, garanticen la ejecución de las sentencias. Yo creo que, como tú estableciste, es el punto ahorita más interesante, la posibilidad de que el abogado se reinvente, construya argumentos lógicos y tu tesis son perfectamente soportadas porque el ordenamiento permite generar las garantías y los respaldos necesarios para poder fundamentar las decisiones, en lo que habría que generar, como dice Gascón Avellán en algún momento, un litigante férreo que lleve esa idea a la mente del tribunal y genere esa semilla necesaria para que el sistema comience a entender que la única manera cíclica de poder garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y garantías fundamentales es si los jueces protegen las ejecuciones de sus decisiones, frente incluso a impedimentos de otros poderes que forman parte del Poder Judicial. Esa es mi conclusión sobre ese aspecto. Bueno, coincido plenamente con lo que planteas y estoy esperanzado de que en algún momento empecemos los abogados, la comunidad jurídica, a entender cuán importante es que los ciudadanos podamos tener la garantía de que la decisión de un tribunal va a ser ejecutada y que realmente no quedemos desprotegidos sin ningún órgano al cual podamos acudir ante cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento de lo que el juez decidió. Porque si no hay esa garantía, reitero, de nada vale tener tribunales, de nada vale tener un poder judicial que se lleve una gran parte del presupuesto, si al final de la jornada lo que ellos decidan no es acatado. Bueno, yo verifiqué el chat y creo que no hay más preguntas. Realmente hay muchos comentarios y salutaciones, admirando tu brillante intervención aquí como experto, tanto en la materia penal, procesal penal y constitucional, y obviamente esta plataforma de la Asociación Dominicana de Defensores Públicos reconoce el talento, reconoce la capacidad de los profesionales que cumplen esta función tan loable y que permiten tener espacios de discusiones tan interesantes como estos. Agradezco la invitación de mi antigua casa de poder participar en este conversatorio con el doctor Cristian Cabrera, poder generar impresiones sobre este tema tan poco discutido, tan conversado, y que yo creo que a partir de nuestra discusión se generarán muchísimos otros temas de interés relacionados con este que podrían permitir que la comunidad jurídica incremente, genere mayores aperturas sobre las problemáticas que se dan cuando esa garantía olvidada del debido proceso de las ejecuciones de las decisiones son dejadas de lado en algún momento por la visión objetiva de un profesional del derecho que está obligado a empujar el sistema hacia la protección y garantía de la ejecución de ciertas cuestiones que son de su competencia, como las decisiones, y en ese sentido cobraría y cobrará
mayor efectividad, yo creo que el esfuerzo que hemos tenido aquí el día de hoy de dedicarles estas horas al público que ha estado presente. En ese sentido, a menos que no quieras externar otra cuestión, te agradezco tu presencia, Cristian. Te permito la palabra para que te despida del público que siempre te pide, siempre te requiere, y que nada, lo invita a que continúen siguiendo a esta plataforma de defensa pública, que va a continuar propugnando encuentros de discusión como este, en el cual se sigan llevando temas de interés ulteriores a lo que es del sistema de administración de justicia y el ejercicio próspero y pródigo de la profesión de la abogacía. Entonces, nada, Cristian, te dejo para palabras finales antes de cerrar este espacio. Nada, muchas gracias, Mauri, y de verdad ha sido un honor poder compartir contigo. O sea, como yo digo, una persona bastante talentosa y que lamentablemente tuviste que partir de la defensa pública, pero durante tu trayecto en esta institución demostraste la gran capacidad que ha demostrado el día de hoy. Así que ha sido un lujo poder compartir contigo y reiterarle las gracias a todas las personas que nos han seguido durante esta casi 2 horas. Y también, evidentemente, a la Asociación Dominicana de Defensores Públicos. Creo que este espacio o este tipo de discusiones de temas como estos son necesarios en la República Dominicana porque pueden generar, digamos, grandes inquietudes y que los abogados podamos cada día poder contribuir con lo que es, digamos, las mejoras que necesita el sistema de administración de justicia. Por lo que exhorto a la Asociación Dominicana de Defensores Públicos que siga manteniendo este tipo de conversatorios por el gran aporte que sé que hacen no solamente a los defensores y abogados adscritos y miembros de la defensa pública, sino a la comunidad jurídica en sentido general. Así que ha sido un gran honor y pueden contar conmigo siempre. Amaury, un gran abrazo. Gracias igual para todos ustedes que han tenido el honor y nosotros de recibirlos en esta plataforma durante estas 2 horas. Le agradecemos su tiempo y les deseamos buenas noches, indicándoles de nuevo que continúen verificando la plataforma de Defensa Pública RD de la Asociación de Defensores Públicos de la República Dominicana para que sigan viendo el contenido que se ha propuesto y las ideas, como ha dicho Cristian, de continuar discusiones interesantes que beneficien a la clase jurídica y que ayuden a fortalecimiento y desarrollo del sistema de administración de justicia. Con esto, buenas noches y mucha suerte.